amigos, toda la comunidad del Noviciado San José les quiere desear una feliz Pascua de Resurrección. El día de hoy vamos a continuar con nuestra catequesis en el encuentro número 7, Mi vida, una historia de salvación. Por eso te voy a invitar a tomar tu cuaderno y a escribir las siguientes preguntas. ¿Qué sabes de tus antepasados? ¿Por qué será importante recordarlos? ¿Qué conoces del pueblo de Israel? ¿Sabías? Existe una estrategia muy bonita para poder conocer nuestros antepasados y es el árbol genealógico. A continuación van a observar una imagen donde se puede visualizar cómo se elabora el árbol genealógico. También vamos a hacer una comparación de cuál fue el árbol genealógico de Jesús. Ustedes se preguntarán, ¿quién fue el pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue un pueblo que Dios escogió para salvarlo y que a pesar de sus muchos errores, Dios siempre los acompañó. Por eso la historia de la salvación es la historia del amor de Dios. Ahora vamos a hacer un recorrido por esta historia de amor, que también llega hasta nosotros. ¿Cómo empezó esta historia? La historia del amor de Dios o la historia de la salvación empieza desde la creación, porque Dios creó todo para nosotros y por amor. Ahora te invitamos a ver un video donde conocerás un poco más cómo se formó el pueblo de Israel. También conocerás a Abraham, a los patriarcas, a Moisés. Presta mucha atención. Muchos pueblos han sabido destacarse a lo largo de la historia, pero la mayoría de ellos, por más fuertes y poderosos que fueran, más tarde o más temprano terminaron desapareciendo o mezclándose con otros pueblos. Seguramente recordarán que en la antigüedad hubo invasiones, conquistas y destrucción de ciudades. Sin embargo, hubo un pueblo muy pequeño que a pesar de su escaso poder militar, logró permanecer y permanecer hasta la actualidad, atravesando el vasto océano de la historia. Este fue el pueblo hebreo, que logró perdurar gracias a una poderosa convicción, la de sentirse el pueblo elegido de Dios. La Biblia nos cuenta que hacia el año 1900 a.C., Abraham, el hijo de un escultor de la ciudad de Ur, selló un pacto con Dios y este le prometió las tierras de Canaán. Entonces, Abraham emprendió la importante misión que le había sido encomendada. Reunió a todo su pueblo fuera de las murallas de la ciudad y lo guió en el largo viaje hacia las tierras que le habían sido prometidas. Había un pequeño problema. Las tierras de Canaán no eran nada fáciles de habitar. Un gran número de pueblos de la región también estaban muy interesados por ocupar esos territorios. Es que esas tierras eran ricas y fértiles, y además se encontraban justo en el medio de los dos grandes reinos de esa época, el de Egipto al norte de África y el de Babilonia en la Mesopotamia. Estos dos poderosísimos reinos se disputaban estos territorios, ya que por ahí pasaban una infinidad de rutas comerciales. Pero para los hebreos, esa tierra era mucho más que una zona fértil. Como decía la Biblia, era su tierra prometida. Pero el pacto que Abraham hizo con Dios implicaba una cosa más. Él y su pueblo debían renunciar a todas esas religiones que adoraban a muchos dioses e ídolos tallados en la piedra para comenzar a respetar a un único Dios y creador de todas las cosas. Los patriarcas. Yo, Abraham, fui líder de mi pueblo, digamos, el primer patriarca. Un patriarca era un jefe de la familia, pero también era la cabeza religiosa y la persona que imponía las leyes. Del patriarca dependía su esposa, sus hijos y los hijos de las familias allegadas. Al morir uno de ellos, lo sucedía el primogénito. Esto quiere decir el primer varón de cada familia. El primogénito de Abraham fue Isaac, y el de Isaac, Jacobo, que se hizo famoso porque tuvo
12 hijos, y cada uno de ellos fue patriarca en su tribu. Estas fueron las 12 tribus originarias del pueblo de Israel, el pueblo que sigue las enseñanzas y la palabra de Dios. Un nuevo faraón se había hecho gobernante de Egipto, y a diferencia del anterior, este temía a los hebreos y los despreciaba mucho. Así que los esclavizó a todos, sometiéndolos a maltratos terribles. La esclavitud en Egipto duró 210 años, pero un día iba a nacer un hombre que se convertiría en el gran libertador, un verdadero héroe. Y ese hombre se llamó Moisés. Una vez que Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud, tuvo que deambular unos 40 años en el desierto. Durante este periodo, Moisés subió al monte de Sinaí, donde recibió de Dios, el mismísimo Dios, las tablas de la ley que contenían Los 10 mandamientos. Estos mandamientos eran un código de conducta que todos los hebreos debían respetar. Los hebreos protegieron las tablas en el Arca de la Alianza y las transportaron a lo largo del desierto. Dios estaba probando a su pueblo antes de permitirles volver a la tan ansiada tierra prometida de Canaán. El pueblo de Israel era un pueblo que cometía muchos errores y continuamente se alejaba de él. Por eso surgieron los profetas, que eran personas elegidas por Dios que escuchaban su voz y comunicaban su mensaje al pueblo. Ellos anunciaban y denunciaban las cosas que no estaban bien. Los profetas también anunciaron la venida de un Salvador, y ese Salvador se hace presente en la figura de Jesús, el cual nació, tomó nuestra condición humana y de hace poquito hemos meditado de qué manera nos ha salvado. Pero la historia de salvación no acaba con el pueblo de Israel, sino que es la historia de salvación mía, tuya, de toda la humanidad. Dios nos sigue acompañando cada día y siempre busca nuestro bien y quiere salvarnos. Por eso nos envió a Jesús, para que también nosotros hoy escuchemos su mensaje y lo pongamos en práctica, para que estemos preparados para hacer posible el reino de Dios aquí. Con tus buenas acciones, con tu deseo de ser mejor, vas construyendo el reino de Dios en tu entorno. Ahora te invitamos a escribir en tu cuaderno una carta de agradecimiento a Dios, porque te acompaña cada día, porque te ama sin condiciones y busca tu salvación. Oye Israel, ven y escucha la voz de tu rey. Has sido infiel, has olvidado y quebrantado mi ley. Mas ven a mí y tus pecados te perdonaré. Ahora te invitamos a ver en tu cartilla las imágenes de la historia del pueblo de Israel y puedes buscar las citas bíblicas. Luego, colorea tu cartilla. ¿Recuerdas que dijimos que nuestra vida era historia de salvación? Pues ahora te invitamos a escribir en tu cartilla tu propia historia de salvación, dibujando tu nacimiento, tu bautismo, tu familia, tu colegio y tus amigos. Recuerda que en todos los aspectos de tu vida, Dios está presente.